Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase 14 de informática. Vamos a ver la informática, en este caso el tema de informática y la sociedad, es decir, cómo afecta la informática a la sociedad actual. La era informática ha producido cambios en la interacción entre las personas a diario. Se modifican las formas de organización, diversión y comunicación de la sociedad. Por ello es necesario que las reglas éticas se adapten a esas nuevas situaciones. Los expertos en computación han obtenido un poder por encima de los usuarios normales. Algunos genios computacionales, denominados hackers y crackers, hacen de las suyas al dañar o usar información. Programadores ociosos crean virus informáticos que dañan los sistemas. Todos esos actos carecen de él. Es importante que aprendas sobre la computación y el uso de la computadora. Al hacerlo debes recordar que solo se trata de una herramienta que facilita la realización de las tareas repetitivas y de cálculos complejos. Por tanto, debes obedecer las normas éticas que impone la sociedad, así serás respetado y siempre y cuando tú también respetes a tus semejantes. Es decir, que la informática es una herramienta que la tenemos que usar con ética para no dañar a nuestros semejantes, sino es para hacerle un beneficio a nuestros prójimos. Debemos utilizarla de esta forma para que no dañemos a los demás ni nos dañemos a nosotros. Es decir, que hay nuevas capacidades que le da el ser humano, pero deben ser manejadas y gestionadas de acuerdo a un código ético para que todos salgamos beneficiados con este maravilloso invento y con lo que ha producido el conocimiento. Bueno, vamos a los antecedentes. Generaciones de computadoras. En comparación con otras tecnologías, la computadora personal ha evolucionado en un periodo muy corto. Los desarrollos han sido impresionantes y no han cesado de ocurrir en el lapso de tan solo 2 décadas. La personal computer o computadora personal ha pasado de ser tiempo novedoso para convertirse en una herramienta de flexibilidad y capacidades inmensas que se encuentran en millones de hogares y para diferenciar las computadoras por su arquitectura, capacidad de cómputo y tipo de componentes, se habla de generaciones de computadoras. Es difícil señalar con exactitud el final de una generación de computadoras y el inicio de otra. Sin embargo, los grandes cambios tecnológicos que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los campos de la microelectrónica y la comunicación, son los que marcan el inicio y el fin de cada una de ellas. Otro elemento que permite distinguir entre una generación y otra son los avances en la programación y el desarrollo de los sistemas operativos. También se puede considerar los dispositivos de almacenamiento masivo de información. A continuación se enumeran las características principales de las 5 generaciones de computadoras centrales. Es decir, es una división
entre diferentes, le vamos a llamar generaciones de computadora a medida que se producían y que se producen los avances científicos. Vamos pudiendo categorizar cada una de estas generaciones de acuerdo a las características de los dispositivos, de los sistemas informáticos, incluyendo su desarrollo, cómo evolucionan a través de las personas y de los científicos y técnicos y personas que trabajan en él, de las metodologías de trabajo que hacen al desarrollo de la informática. En los finales de los años 40, a mediados de los 50, las computadoras de esta generación se construyeron con relevadores electromecánicos, el Mark I o tubos de vacío, ENIAC. Entonces los grandes y costosas generaban mucho calor. Los datos se introducían mediante las tarjetas perforadas y la programación se realizaba en lenguaje de voz. Es decir, en la primera generación, las computadoras, la Mark I, los transistores, que hoy en día son transistores, en ese tiempo eran relevadores electrónicos, que hacían las veces de transistores de las máquinas de hoy en día. Y en la ENIAC se utilizaron tubos de vacío. Eran grandes y costosas. Sabemos el tamaño de una computadora de la primera generación. Fíjense el tamaño que tenían, ocupaba una habitación bastante grande. Y sus mecanismos de bifurcación, vamos a decir, de toma de decisiones, o que intervienen en las tomas de decisiones, de la forma en señales eléctricas, de la bifurcación de señales eléctricas según un programa determinado, vamos a decirlo lo más sencillo posible. Se hacían con relevadores electromecánicos del Mark I o tubos de vacío en la ENIAC. Como habíamos dicho anteriormente, estos cumplían la función que cumplen en las máquinas actuales. Los transistores están dentro de los microprocesadores, que son microscópicos actualmente. Pues eran grandes y costosas, generaban mucho calor, porque tenían elementos o componentes los cuales cada uno elevaba la temperatura, y al tener muchos de estos componentes generaban mucho calor en su totalidad. Cada tanto se rompían estos componentes por calor y otros factores físicos. Generalmente era por el calor, con lo cual eran más frecuentes sus reparaciones. Los datos se introducían mediante cintas o tarjetas perforadas, es decir, no se introducían como lo hacemos hoy actualmente mediante un teclado o mediante una pantalla, pero considerando la misma pantalla, sino de una forma mecánica con tarjetas perforadas. Y para hacerlo se requería personal altamente cualificado, es decir, que supieran manejar, que entendieran el lenguaje de máquina y pudieran trabajar con él mínimamente.
y obviamente y calificado altamente en toda clase de ciencia o en varias clases a veces de conocimiento, vamos a decir. Los datos se introducían mediante cintas magnéticas o perforadas. La programación se realizaba exclusivamente en lenguaje de máquina, es decir, ese era un lenguaje muy complejo. No había un lenguaje más cercano, más comprensible o comprensible más fácilmente para el ser humano. Intermedio, no había un lenguaje intermedio entre el programador y la computadora, sino que el programador debía ser una persona, como dijimos anteriormente, altamente cualificada para poder programar una máquina de este tipo, y debía trabajar con un lenguaje comprensible para la máquina única. Bueno, vamos a ver la segunda generación. A mediados de los 50 y mediados de los 60. Su característica principal es la incorporación del transistor, el reemplazo de la válvula de vacío por el transistor, que es mucho más pequeño e eficiente y con mayor durabilidad. Las válvulas había que cambiarlas más frecuentemente que lo que podría hacerse con un transistor, que generalmente no fallaban en toda su vida útil. Su característica principal es la incorporación del transistor. En 1954, John Bird, Walter Brattain y William Shockley de los laboratorios Bell construyeron la primera computadora a transistor o transistorizada. En 1957, John Baker crea el primer lenguaje de alto nivel, Fortran. Ven, acá ya empezamos con los lenguajes de alto nivel. Primero solo teníamos el lenguaje de máquina, que podíamos programar estos dispositivos. Después se crea el lenguaje de alto nivel, llamado Fortran. En la segunda generación, Fórmula Translate, quiere decir el traductor de fórmula. Bueno, acá tenemos un avance en los lenguajes donde el programador ya no solamente te podía escribir el lenguaje de máquina, mucho más complejo y más difícil en general para el ser humano, los programas para la computadora, que se utilizan en la investigación científica, las matemáticas y la ingeniería. En 1960, Grace Murray y un equipo de programadores con Murray, y un equipo de programadores crean el lenguaje COBOL, Business Oriented Language. Quiere decir que es un lenguaje orientado a negocios, a lo comercial. Bueno, en la tercera generación, la mitad de los años 60 hasta 1971,
la iniciación de... Vemos que vamos según los hitos o según los cambios más importantes en la tecnología, en la forma de trabajo, en la organización, en el desarrollo de software, son los que nos delimitan la categorización entre una generación y la otra, que es aproximado. A veces es difícil ver dónde empieza o termina una generación, pero en general la vamos a clasificar con ese criterio. La tercera generación, la iniciación de gran número de transistores en circuitos integrados, ya la incorporación del circuito integrado, aquí se reducen los circuitos, el tamaño de los circuitos, donde un circuito podría caber en la yema de un dedo. Vamos a decirlo así en lenguaje sencillo. La iniciación, en la tercera generación, la iniciación de gran número de transistores integrados. Bueno, alguien de Texas Instruments, Jack S. Kilby. El circuito consta de muchos elementos electrónicos como resistencias, condensadores, diodos y transistores. Es decir, todos los elementos que componían un circuito ahora son miniaturizados y puestos en un circuito de este tamaño. Por ejemplo, los diodos, transistores, condensadores y todos los elementos, las resistencias, etcétera, todos los elementos que componen un circuito electrónico son miniaturizados para lograr mayor rendimiento y un menor consumo, entre otras características, como una mayor eficiencia y velocidad. El circuito consta de muchos elementos electrónicos, como resistencias, condensadores, diodos y transistores, que se colocan sobre una pastilla de silicio, se diseñan con un propósito definido. Las aportaciones de Robert Noyce, su trabajo se encuentra en el campo de los semiconductores. Por ejemplo, los transistores son semiconductores porque pueden conducir o no la corriente. Tienen la propiedad, según su polarización, tienen la propiedad de conducir o dejar de hacerlo una corriente eléctrica. Se crean los lenguajes BASIC y Pascal, se incorporan los sistemas operativos, se inicia el teleproceso, la comunicación es mediante tarjetas perforadas, surgen los teclados, los datos se almacenan en cintas y discos magnéticos, es decir, hay una forma periférico que se crea, que son los teclados, en vez del ingreso de datos por tarjetas perforadas. Los datos se almacenan en cintas y discos magnéticos, es decir, a otros medios de almacenamiento de la información mediante la alteración magnética de cintas y de discos con un material que alterado por campos eléctricos. Se introducen las memorias, no vamos a profundizar aquí en esto. Se introducen las memorias
intermedias ultra rápidas, caché. Es decir, hay memorias que ayudan al procesador, como la memoria caché, que generalmente, como vienen ahora, que el procesador ya incorpora esta memoria, en forma de buffer, por ejemplo, donde almacena los datos y facilita el trabajo del procesador en cuanto a su velocidad y desempeño. Comienza la miniaturización y baja el consumo de energía eléctrica. Todas estas características definen a la tercera generación. Acá vemos circuito integrado, el primer circuito integrado que se realizó. Vemos la miniaturización. Acá vemos un esquema, una maqueta que representa el circuito integrado. Esto es solamente una maqueta para NIC. Y acá vemos el primer circuito integrado. Acá vemos un circuito integrado real. Este también es real, pero este es más activo. O más cercano a nuestra época, este circuito integrado. Bueno, vamos entonces a hacer la tarea de la clase número 14 y van a definir las características y los años. Van a hacer trabajo práctico en el cual van a definir, hacer una línea de tiempo, definir los años en las cuales están divididas la primera, la segunda generación y la tercera generación. ¿Cuáles son las características de cada una de ellas? Y cómo eran los dispositivos, un ejemplo de dispositivos que pertenecen a cada una de esas generaciones. Hasta aquí la clase 14, gracias por su atención y nos veremos en una próxima clase.